Gente, bueno, la idea de hoy es arrancar un ciclo de reflexiones que llamamos ¿Cómo hacer? Si recuerdan algunos que participaron en el congreso del sindicato a principio de año, lo llamamos ¿Qué hacer? Una frase conocida y que adquiere nuevo sentido en este comienzo de siglo, como lo tuvo en el otro comienzo de siglo anterior. Y del qué hacer pasamos al cómo hacer, es decir, la idea de poder pensar lo que llamamos como subtítulo Tecnopolíticas Argentinas, en el sentido de que creemos que hoy la gran parte de la escena política está constituida a partir de nuevas formas de mediaciones que imprimen sus propias lógicas, sus propias preguntas, sus propios problemas a los escenarios políticos que ya se constituyen de otras maneras. Entonces, sin más, le voy a pasar la palabra a este ciclo. Lo armamos entre los tres que estamos acá, que no es ECAITS, Lili Córdoba, Manu Bisset y yo, Javier Blanco, para las cámaras, para que quede grabado. Empezamos a pensar este ciclo y bueno, ECAITS, después le presento en un ratito, estaba viendo a Córdoba estos días, así que apuramos el lanzamiento para poder arrancar con esta, dado que la idea de tecnopolítica es una idea que ahí después lo vamos a historizar un poquito y ECAITS es parte de esa historia. Pero entonces primero le voy a dar la palabra a mis dos colegas acá, a Lili primero, ¿querés arrancar? Bueno, buenas tardes. Bueno, primero la alegría de compartir y la gratitud, ¿no? con Javi por la invitación a pensar el ciclo, a DIUC también por ser un sindicato que desde siempre abre espacios para pensar, para pensarnos, ¿no? Si uno mira en la historia de los últimos años del gremio, siempre había algún ciclo, algunos espacios que han tenido que ver con preguntas del presente, así que eso también está bueno, me parece. Yo pensaba, en el Congreso nosotros trabajamos sobre la pregunta del qué hacer, como decía el Javi, y no es que tuvimos respuestas, no es que ahí se resolvió el qué hacer y ahora vamos por el cómo, ¿no? Sino que este ciclo, la idea sería que forma parte de una continuidad de esa conversación que iniciamos ahí, que fue esta pregunta por el qué hacer, y que se abordó desde distintos lugares, ¿no? Éramos varias comisiones con distintos ejes, pero uno de los ejes, y fue un eje convocante, tenía que ver con esto de pensar tecnología, comunicación y política, ¿no? Y pensaba, bueno, en el cómo entra de lleno, ¿no? esta cuestión, esto de pensar desde la tecnopolítica, porque quizás sea el territorio donde más nos está desafiando, en el cómo, ¿no? En las nuevas formas, en el cómo entrarle. Hay una disposición al hacer, queremos intervenir, queremos hacer política, queremos transformar la realidad, pero no sabemos cómo, o está muy desafiado ciertas claves, ciertos repertorios, ciertas maneras. Entonces, de todos esos ejes que abordamos ese día, bueno, quizás este sea el que más le entra de lleno a esa cuestión. Pero lo traigo porque no es que el qué está resuelto, me parece que las dos cosas, o la idea sería que el ciclo vaya acompañando esas dos preguntas, ¿no? Esas dos cuestiones. Y en la clave que, por lo menos que yo me acerco a estas cuestiones, que tiene que ver más con la clave de la comunicación o de la comunicación política, también me hace mucho sentido esto del cómo, porque creo que si hay algo que estamos viviendo, tiene mucho que ver con lo que a mí me gusta pensar como un régimen de la confusión en el presente, ¿no? Como confusión en el sentido de desorden, o sea, hoy la comunicación habilita mucho eso de una idea de desorden, de caos, ¿no? Pero también de la confusión en el sentido del desconcierto, ¿no? Son dos formas hoy que me parece nos atraviesan, diría yo que en todas las prácticas, en todos los ámbitos, pero fundamentalmente en la política. Entonces, en el mismo momento que tenemos certezas, por ejemplo, digo, por hablar de nuestra situación respecto de cuál es el plan económico de este gobierno y las derivas que eso puede traer, al mismo tiempo, ¿no? Hay mucha confusión respecto de cómo abordar eso en términos de información, de disputa de sentido, de repertorios de acción y organizativos para confrontarlo, ¿no? Hay ahí como un desfasaje entre ciertas certezas que podemos tener respecto de lo que
viene en términos de consecuencias, por ejemplo, para esto y lo que podemos hacer. Y esa confusión habilitando también, me animaría a decir, un nuevo régimen de verdad que está muy asociado a lo inverosímil, ¿no? Como que cada vez más el régimen de verdad parece un oxímoron, pero me parece que viene funcionando así, es el de lo inverosímil. Bueno, entonces en ese marco, en ese contexto, preguntarse sobre el cómo, me parece que es una pregunta enorme. Y bueno, y hacerlo desde un lugar también que tiene que ver con la reflexión intelectual, pero sobre todo con una disposición política, ¿no? Hacerlo en el marco del gremio tiene que ver también con la militancia o el activismo no existe sin una pregunta por el cómo. Es la pregunta. Entonces, bueno, eso, de mi parte eso, ojalá que podamos ir avanzando a lo largo del ciclo y a final de año tener, no sé si todo claro, pero por lo menos algunas claridades nuevas construidas colectivamente. Bueno. Yo voy a decir dos cositas, agregando lo que dijo Lili, que yo enmarco el ciclo, agradecer. Yo creo que lo que pensamos un poco con el Javi y la Lili es hacer a lo largo del año una serie de charlas que tengan que ver con dos aspectos. Uno va a ser más teórico, de discusión conceptual, etcétera, y algunas quizás más políticas, con actores políticos de la comunidad o de nacionales, etcétera. Entonces, ese doble perfil que le queremos dar. Yo para empezar traje dos citas que me parece que enmarcan. Una es de Armen Avanesian, que dice algo así. Pero demasiadas cosas están pasando al mismo tiempo. Un nuevo alfabeto. A para algoritmo, B para Big Data, C para computación, etc. Un nuevo alfabeto de nuevos conceptos para una teoría política que eventualmente pudiese ser capaz de lidiar con las tecnologías del siglo XXI. Por lo que tienes que tomarlas una a la vez y darte cuenta que la D es de digitalización en lugar de democracia. A mí me parece que me interesaba esa cita para enmarcar un poco el ciclo en esto de necesitamos como un nuevo vocabulario político para pensar lo que está pasando, y ese nuevo vocabulario un poco, la idea del ciclo es eso, qué asuntos, qué preguntas o cómo dar lugar a un nuevo vocabulario político, a una nueva definición de política. Entonces el cómo es un poco, relacionado a lo que decía Lili, o una regreso es, bueno, quizás hoy el desafío es cómo se están redefiniendo los lenguajes políticos y ya no dice democracia, sino dice digitalización. Y la segunda referencia, que es una oración que hace de un texto que sacamos una traducción hace poco, pero que me viene dando vuelta, que es de dos intelectuales brasileros, Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro, que escriben un texto que se titula El pasado aún está por venir. Y ese texto termina con esta oración, que bueno, no voy a explicar el texto, no tiene ningún tipo de sentido, pero la oración es esta: ya no había espera, solo espacio. A mí me parece que eso dice algo sobre lo segundo que a mí me interesa pensar con el cómo, no solamente cómo se redefinen los lenguajes políticos, lo que entendemos por política, los vocabularios políticos, sino algo del cómo como herramientas, cómo podemos intervenir en política. Y a mí me parece que hay algo que dice la cita, que es: ya no hay espera, no hay esperanza, no hay algo que uno puede esperar del futuro, solo queda espacio. Es decir, cómo movernos en un presente sin esperar una redención o algo que está por venir o una especie de futuro prometido, sino ya no hay espera, hay solo espacio. Y eso me parece que hable a la dimensión estratégica, de cómo pensar herramientas de intervención, ya no tanto la discusión de los lenguajes políticos, sino de la intervención política. Entonces, creo que un poco el ciclo, por lo menos desde mi perspectiva de cómo hacer, busca pensar esas dos cosas: cómo redefinir la política y cómo generar nuevas estrategias de intervención política. Así que eso para enmarcar. Excelente. Perdón. Bueno, interesante, ¿no? Estamos recién charlando sobre Avanesian y los aceleracionistas, que escribieron eso en 2014, ¿no? Era, creo que o 2016 pero la edición del libro. Sí, el viaje que hace a Miami. 2016, o sea, estamos hablando de cosas de hace 10 años casi ya, o
u 8 años al menos. Y sin embargo, recién hoy estamos empezando a verlas. Estas cosas que la teoría estaba discutiendo, por supuesto había otras teorías en ese momento, ¿no? Pero que estas teorías que nos parecían acertadas y venían discutiendo hace 8 o 9 años, hoy están de manifiesto de manera muy clara. Digo porque también hay una pregunta por si hay que hacer teoría, ¿no? O cómo hay que hacer teoría para pensar el presente, y creo que hay un atisbo de respuesta en la propia pertinencia de cómo esa mirada permite entender lo que va a pasar, o lo que no va a pasar en este caso también, o lo que ya no esperamos que pase. Entre otras cosas, bueno, para traer esto bien al presente, en el sindicato, el año pasado, Beto acá presente organizó unas charlas que llamó Preguntas para un País, que fueron muy buenas, muy exitosas y muy interesantes, donde estábamos pensando en cómo construir un país. Hoy estamos un poco más atrás que eso, creo yo. Estamos pensando en dónde está ubicada la política ya, ¿no? Después de lo que ha sido más que un cachetazo, una especie de terremoto para poder pensarla. Pasa si querés. Adelante. Iba a decir, ¿no? Que cómo vemos el presente y cómo pensamos lo que nos está pasando hoy en algo que realmente nos transforma el contexto político completamente. O sea, ese espacio de que habla Viveiro de Castro y Danowski es un espacio que está en continuo desplazamiento y transformación. No entendemos muy bien ese espacio, ¿no? Y de hecho lo estamos tratando de entender con herramientas o con miradas sobre el espacio que son del siglo XX y que para mal, quizá, o discutiblemente, pero para mal, no están siendo efectivas para entender esta nueva topología en la cual nos estamos moviendo, ¿no? Este nuevo espacio bastante incomprensible, somos bastante poco efectivos para entenderlo, mientras otra gente es mucho más efectiva. Y ya, en algún sentido, está Esther acá, pero perdón por usar la metáfora mal, pero hay una topología que está efectivamente, hay una alteración discontinua de ese espacio, una transformación discontinua de ese espacio. Y tenemos que poder entender esa discontinuidad. Claro, pero hay una discontinuidad, no es continua la transformación de realidad. Es una transformación discontinua del espacio que estamos viviendo hoy, ¿no? Pienso en la marcha del 23 de abril, ¿no? Es algo que estamos trabajando ahora, la marcha universitaria del 23 de abril, que fue realmente algo inesperado, no inesperado como tal, pero disruptivo para lo que venía siendo la política en los últimos meses, ¿no? Una marcha que se organizó a los ponchazos, a las apuradas, convocada a priori por el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, los rectores y las rectoras. En su vida han convocado una marcha, algunos han ido a alguna, ¿no? Pero de pronto convocan frente a una agresión directamente de parte de la devaluada Subsecretaría de Política Universitaria, la Secretaría de Educación, ¿no? Desde esa devaluación institucional se agrede directamente al CIN, y los rectores no les gusta ser agredidos mucho. Y bueno, y frente a eso convocan una marcha, y la marcha se hizo a los ponchazos, con muy poca experiencia de parte de ellos y ellas, bueno, y los gremios asumimos un poco el rol de convocarla, y salió una marcha impresionante, ¿no? Y fue la más grande de la historia argentina, que yo sepa, ¿no? Discutíamos acá, sacando un mundial de fútbol, 2 millones de personas en la calle, no hubo nunca en el país. Lo registré eso, ¿no? Ahí Beto fue el que me trajo eso, cuando dije que era la concepción más grande, me dijo, no, hubo otra, bueno, cierto. Sacando esa, es la concepción política más grande que ocurrió en la historia argentina. Y sin embargo, eso pasó hace ya un par de semanas, o 3 semanas, sin embargo, eso no repercutió de manera directa en el devenir de los acontecimientos políticos y sobre todo de las prácticas del gobierno, sino que pasó como si fuera algo que de pronto quedaba topológicamente desconectado del resto, ¿no? Esa desconexión topológica, como si no estuviera en la secuencia de eventos políticos que uno esperaría, ¿no? Hoy nos acabamos de enterar que la UBA recibió un aumento presupuestario, ¿no? Siguiendo con las discontinuidades topológicas, de pronto el tejido del sistema universitario empieza a encontrar agujeros también, ¿no? Y la UBA, que curiosamente su vicerrector fue el más virulento atacante, por lo menos en la parte discursiva de este gobierno, es la primera que recibió un presupuesto aumentado para gastos, ¿no? No para salarios, que es el gran
saben que 10% son los gastos, el 90% son salarios, eso sigue esperando, ¿no? Pero de pronto un golpe de efecto del día de hoy fue que la UBA sola recibió la plata que necesita para funcionar. Pero ocurre esa marcha y de pronto su sentido político, su articulación en los hechos que se van sucediendo en el país no es el esperado, o no es el esperado por la mayoría, o no es el acorde a otros momentos históricos. Una marcha, la más grande del país, supone que implica una manifestación política que debería tener consecuencias inmediatas en el devenir de las cosas. Pero obviamente estamos en un estado de la política que se leen de otra manera las cuestiones y se articula de otra manera los espacios políticos. Y bueno, eso es por ahí parte de lo que tenemos que pensar, y también esto es una convocatoria, o sea, aprovecho este momento también para convocar a todo el resto a lo que llamamos, estamos empezando a transitar de manera acelerada también, con muchas de las cosas, para llegar a lo que vamos a llamar el Acuerdo Federal por la Educación, la Ciencia y la Ciencia. Por el futuro de la educación y la ciencia, ahí está, AFFS. Acuerdo Federal por el futuro de la educación y la ciencia, que en base a esta idea de un pacto acá, lo que fuera, que no sé si va a ocurrir, sí queremos que ocurra un espacio donde podamos establecer la pregunta de ¿qué tiene que preguntarse una universidad hoy? La meta pregunta es esa, ¿qué tiene que preguntarse una universidad? ¿Qué pregunta nos tenemos que hacer de cara al futuro, viendo el futuro, o los futuros posibles? ¿Cómo, además de los hechos de resistencia que de alguna manera ocurren, cómo tenemos, y esto, ahí digo lo que me parece nomás, cómo bifurcamos además, no solo resistimos, ¿no? Cómo buscamos alternativas al camino que hoy está trazado desde un momento muy nuevo de la política argentina, pero que también hay que verlo en un contexto donde no es un hecho aislado en el mundo, ¿no? Esto es una nueva forma de política que va creciendo en todo el mundo, en muchísimos países. Muchos países han tenido triunfos de estas, en inglés se lo llama alt-rights, derechas alternativas, ¿no? O otra forma de la derecha, ¿no? Que están transformando la escena política en todo el mundo. ¿Cuáles son las alternativas a eso? ¿Cómo alternativizamos? ¿Cómo pensamos, diseñamos otros futuros? Y creemos ahí que la tecnopolítica es como el nuevo sintagma que podría aportar claridad o por lo menos nutrir de ideas a esta cuestión. La palabra tecnopolítica existe solo en castellano, hasta donde llegue Kais, ¿no? No existe en otros idiomas. En inglés lo más parecido que hay es lo que, por ejemplo, Mark Zuckerberg, uno de los que hace política, teoría política y computación, teoría política y inteligencia artificial, tiene un libro que se llama La teoría política de la inteligencia artificial. Mark Zuckerberg es un belga que trabaja en Austria. Va a llamar tecnologías políticas, ¿no? ¿Digo bien? Sí. Political Technologies, pero no tecnopolítica. La palabra tecnopolítica, en realidad nosotros la acuñamos acá por nuestra cuenta, pero antes de eso la habían acuñado en Barcelona, sobre todo, bueno, el grupo de los derivados de Manuel Castells, que proviene de ahí, sobre todo el que me lo comentó a mí fue el director de doctorado de ECAITS, Antonio Callejas, que nos encontramos el año pasado en San Juan. La idea de tecnopolítica como un nuevo espacio de pensamiento donde política y tecnología no es ni la política aplicada, ni politizar la tecnología, ni la tecnología aplicada a la política. Es un nuevo espacio donde se constituyen mutuamente, donde la política, las formas tecnológicas actuales establecen condiciones para lo político, producen un nuevo espacio de lo político y por lo tanto me parece a mí que lo que se trata ahí, hoy se discute mucho esto en todos lados, y siempre, por eso el cómo hacer también es una pregunta tramposa o difícil, en el sentido que cada vez que hablamos de estas cosas en espacios políticos, y bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿O cómo hacemos? No, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo qué hacemos? Pensar la política de otro lugar. Hay que empezar desde atrás, hay que volver hacia atrás y volver a pensar la política. No es que vamos a hacer un video de TikTok explicando cómo nos tienen que votar, ni cosas por el estilo. No tiene sentido eso. Lo que hay que poder entender es cómo se articulan ahora de una manera inescindible la dimensión política, la dimensión tecnológica, que no es una tecnología cualquiera, es, como dijo Agus, que está acá el otro día en la charla que dimos, es tecnología computacional, es la idea de mediaciones computacionales, las formas políticas y la transformación enorme que eso produce en la comunicación,
Y por supuesto ahí cómo se articula una subjetividad nueva. Esa es la pregunta que nos hacemos y que estamos armando este ciclo como para entender eso, ¿no? Entenderlo como precondición necesaria para tener acciones efectivas en política hoy, ¿no? Me parece. Y respecto a lo de la marcha también, ¿no? ¿Cómo le damos palabra a esa marcha, ¿no? Cómo volvemos a darle palabra, volvemos a articularla en un momento que no lo está, per se, sino que hace falta articularla. Hace falta como encontrarle la vuelta para ver cómo incide en el tejido político, pero esa incidencia no está dada por la marcha misma, sino por lo que podamos hacer a partir de ella. Cómo tecnopolitizar la marcha sería parte de la pregunta en esta clave. Bueno, y para eso justo está acá Ekaitz. Ekaitz es investigador, ensayista, también tiene mucho trabajo político concreto en distintos espacios, y tienen un grupo que se llama tecnopolitica.net, ¿no? Una página. Trabajan justamente en eso. Ekaitz es vasco, pero estudia en Barcelona ahora, con esta gente, con Calleja y compañía. Han trabajado muchísimo en articular ideas tecnológicas con ideas políticas durante bastante tiempo, así que veamos cómo nos explica cómo hacemos una revolución digital. Esa es la idea, que básicamente es eso, cómo construimos las herramientas que nos permitan desplazar un poco el escenario, este nuevo espacio de lo político, hacia un espacio que habilite políticas más emancipatorias. Bueno, gracias. Bueno, lo primero, gracias por la invitación. No es común que se den ciclos de este tipo donde te pregunten cómo hacer. Por lo tanto, el mero hecho de que se produzca, ¿no? Hola. Lo he apagado. Mira, empezamos bien con la revolución. No es digital, o sea, el mero hecho de que se produzca esta pregunta ya es un acontecimiento per se, ¿no? A lo Badiou, casi. Lo segundo, solo te falta una cosa en la descripción. Hay un libro que se publica en Argentina, se llama Utopías Digitales, donde hay algunas de las conclusiones que hay aquí, que no se entra en la editorial, pero si alguien lo quiere en PDF, de cómo han subido los precios en este país. Se lo pedís a él para que no quede yo como el que lo ha pirateado, yo se lo pasaba a él para que le eche un vistazo. Y ya está. Bueno, sin divagar más, quería empezar diciendo un poco cómo se ha dado la revolución hasta ahora. Yo de momento creo que la revolución que se ha dado es la que describían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, ¿no? O sea que me parece un buen punto de partida para responder a esta pregunta, y es el revolucionamiento permanente de los medios de producción en la era digital. Asistimos, creo que, a la gran revolución es esa, ¿no? A la destrucción casi en un lapso de 15 años de buena parte de las herramientas de producción que habíamos contemplado en el pasado, ¿no? Sobre todo para entender cómo ha cambiado el sistema capitalista antes de ver cómo lo vamos a destrozar, ¿no? Muchas veces se habla de los años 70 y los 80, Reagan, Menem, ¿no? Un poco más tarde, Thatcher, ¿no? Se habla solo como el auge del neoliberalismo y el auge de lo que se dio en llamar la financiarización y la llegada de los mercados financieros al centro de la economía. Pero entonces ocurrió algo muy importante, y era ante esa crisis grande del capitalismo industrial que efectivamente criticaban Marx y Engels, se dio una cosa muy curiosa que describe bien Dan Skiller en un libro que se llama Digital Capitalism, que también está en abierto, donde lo que vienen a decir es que en aquella época las políticas neoliberales, el objetivo que tuvieron, con el ITUC a la cabeza, que es la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, fue llevar a cabo un proceso de privatización y liberalización de las redes de comunicación. En el plazo de 10 años se privatizaron el 60% de las infraestructuras tecnológicas de Occidente. Entonces esa fue una salida, no solo la entrada de los mercados financieros, sino que esa fue una salida a la crisis de rentabilidad del capital. Y no fue un suceso instaurado por Silicon Valley, que no existía. Fue instaurado por Wall Street y por Hollywood. Estaban buscando formas de expandir los flujos financieros y de información a todas las casas del mundo. Es decir, queríamos que todos los espacios geográficos del planeta tuvieran su tarjeta de crédito y su televisión conectada a estas infraestructuras. Entonces ahí se empieza a dar un revolucionamiento de los medios de producción, la economía empieza cada vez más a sentarse sobre infraestructuras de la comunicación y tecnologías de la información, y ahí se empieza a configurar un poco el sistema que entendemos ahora. ¿Qué provoca esto? ¿Qué provoca esto especialmente esto pasa en los 70, en los 80, ¿no? Pero ¿qué pasa especialmente en otra de las grandes crisis que revoluciona, por así decirlo, la economía digital? Que es en 2008, buena parte de esta solución financiera que se había implementado, ¿no? Que hizo
principalmente Thatcher, que era bajar las tasas de interés y atacar al trabajo para subir la tasa de rentabilidad empresarial, ¿no? Era una técnica muy sencilla, pero claro, al bajar las tasas de interés también se creó un mercado financiero donde el dinero era muy libre de fluir y donde buena parte de las inversiones ocurridas tras la crisis de 2008, que supuso la ruptura de ese modelo financiero o la explosión de ese modelo financiero, aprovechando la privatización de las infraestructuras que ya existían esas plataformas, o ya se podían desarrollar esas plataformas porque existía la tecnología disponible, buena parte de esos inversores financieros internacionales empiezan a desplazar buena parte de su dinero a las grandes tecnológicas. No es casualidad que justo después de que ocurra la crisis, nazca Facebook, Amazon empieza a vender su primer libro, Google lance su buscador, Amazon, Google, Facebook, Microsoft empieza a lanzar sus productos de software, entonces, y Apple lance el dispositivo aquel que estaba por ahí en la mesa, el iPhone, casi como el iPhone, como le llamaban, ¿no? Como ahora todo el mundo puede ser artista, ¿no? Esto es el interfaz de diseño, ¿no? Entonces, no es casualidad que en esos dos grandes revolucionamientos de los medios de producción lleguemos a este estadio de la economía digital. ¿Qué pasa? Porque creo que en los últimos 10-15 años ha cambiado radicalmente la manera en que entendemos la tecnología, el conocimiento y buena parte de las sociedades contemporáneas. Principalmente porque estas tecnologías, las llamamos tecnologías, pero no son tecnologías. Principalmente son derivados de la inversión de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, no de Estados Unidos, sino del Ejército y del Departamento de Defensa estadounidense, que necesita acabar con la gente en Vietnam y Laos para ganar una guerra y empieza a desarrollar tecnologías. Es decir, buena parte de las tecnologías no tenían ningún fin. Algo así como crear esferas públicas sanas, no tenían como fin replicar el modelo de funcionamiento que cualquier tecnología tendría que tener en una sociedad de ese tipo, que es la de la biblioteca, ¿no? O sea, Google no tiene esa vocación. Incluso Google Scholar, que es o Google Libros, ¿no? Que es como la réplica de la universidad, utiliza tecnologías que son, por así decirlo, una mierda. O sea, si Google utilizara las mismas tecnologías que utiliza para traquearnos en Internet y vendernos publicidad, para recomendarnos cosas que nos interesan, o sea, imaginemos, estaríamos todos felices y leyendo cosas todos los días, pero no es el caso. Entonces no se da una tecnología con ese fin, sino que se da una tecnología que tiene como fin lo que desde los 40 empieza a darse, que es una sociedad de consumo y una sociedad de masas y un gran peso de la propaganda. Pero eso es interesante cuando hablabas, Liliana, del desorden, del caos, del desconcierto. Claro, realmente lo que hacen estas infraestructuras ser máquinas hiperrápidas para crear desorden, caos y falta de certezas. Faltas de certezas que además tienen mucho que ver con cómo se configura el sujeto en la modernidad, ¿no? O sea, me hace mucha gracia porque uno de los grandes desarrollos de la técnica en el siglo XIX y en el siglo XX, culmina con la cámara de gas. O sea, todo el desarrollo industrial culmina con la cámara de gas que trataba de aniquilar a la raza humana. Entonces ahí se pone en entredicho, por así decirlo, el concepto de la modernidad. Adorno empieza a decir si se puede hacer filosofía después de Auschwitz. Claro, después de que eso ocurra, después de que gane la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos, trata de canalizar todas esas inseguridades de la modernidad, trata de llenarlas con el mercado de consumo, ¿no? Por eso Google dice don't be evil, no seas malo, no seas un puñetero nazi, utiliza tecnologías en el ámbito del consumo, no crees cámaras de gas. Entonces se empieza a configurar, por así decirlo, una epistemología, una esfera pública, cada vez más centrada en la economía política de la esfera pública, podría definirse de la siguiente forma. Es decir, es verdad lo que más clics tiene. Es decir, se empezaba a basar buena parte de la esfera pública en torno a la circulación de mercancías. Por decirlo de manera más sencilla, las fake news, todo eso que genera desorden, falta de certezas, es al capitalismo digital lo que las emisiones de carbono son al capitalismo fósil, ¿no? Entonces, debido a todo este revolucionamiento de los medios de producción, se empieza a crear un ecosistema mediático, informativo, altamente
altamente, además es privado, por eso muchas veces cuando hablamos de digitalización, para mí es una forma de hablar de privatización. O sea, siempre que escuchas la digitalización de las administraciones públicas, preocúpate, porque lo que llega es privatización. Entonces, bueno, para mí esto es un poco el escenario de cómo se configuran, por así decirlo, las tecnologías de comunicación de la información. Es decir, este es el contenido político que tienen. Porque decía el Mark Zuckerberg, no, es que las tecnologías son políticas. Ya, cariño, es que siempre han sido así, ¿no? O sea, solo que se han politizado de esta forma desde el capital y tenemos que pensar en formas de politizarlas para acabar con el capital. Y ahí es donde entra la segunda parte, que ya por fin preguntamos, bueno, entonces, ¿cómo hacemos la revolución, no? Vale, pues lo primero creo que haciendo este análisis, creo que una de los aspectos clave y evidentes es politizar la tecnología, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que hasta ahora buena parte de las politizaciones que han llegado de la tecnología por parte de la izquierda, no sé, aquí la izquierda tiene un sentido, que es el trotskismo, creo, pero en Europa es otro. Entonces, pero bueno, una de las formas para mí, erróneas de politizar la tecnología hasta ahora, y esto ha sido muy evidente en el caso de Podemos en España, o sea, no sé, un vicepresidente como Pablo Iglesias ahora tiene un canal de YouTube, ¿no? Esto es tecnopolítica. Además fue compañero nuestro del grupo de investigación. ¿Cuál es el problema? Que creo que han politizado la tecnología solo como plataformas de comunicación. Y creo que han replicado un modelo en términos de entender la comunicación casi como si solo tuviéramos que politizar o cambiar la tele pública, ¿no? La tele en lugar de ser privada fuera pública, ¿no? Pero siempre la tecnología como una herramienta de comunicación. Pero la herramienta como herramienta de comunicación tiene atada una economía política detrás, una economía política de las comunicaciones detrás que no estamos entendiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo creo que la tenemos que entender? Yo creo que no tenemos que entender la tecnología como un medio de comunicación, sino como un medio de producción. O sea, y para esto no hace falta haber leído a Marx, yo creo. Y cuando la entendemos como un medio de producción, que además, quiero decir, el hecho de que Google, Facebook y Amazon empiecen a ganar cada vez más dinero, no de la publicidad o de la venta de libros, sino del clouding, de vender servicios en la nube y vender servicios de inteligencia artificial en la nube a gobiernos y empresas y sobre todo al ejército, esto nos dice que cada vez más las tecnologías de la información no solo están orientadas al consumo, a la comunicación o a la publicidad, sino que son herramientas de producción claves. Entonces, cuando las entendemos desde ahí, podemos empezar a pensar la revolución desde dos patas. La primera, creo que es clave, aparte de la esfera económica, creo que tenemos que darle a la tecnología una pata cultural, ¿vale? Las tecnologías como dispositivos culturales, y cuando entendemos las tecnologías como medios de producción, creo que las tenemos que entender como no solo pensando en términos industriales, sino como medios de producción de ideología antisistémica, como medios de producción de hegemonía cultural contra el capital, ¿vale? ¿Y a qué me refiero? No me refiero a que montemos canales en YouTube y creemos nuestros marcos. Para empezar, porque las tecnologías siempre han ido mucho más allá. Cuando Prensa Latina, con 1.500 militantes, por cierto, politiza las tecnologías, no solo están pensando en comunicar una verdad nueva, están pensando en utilizar la información para organizar a buena parte de los movimientos revolucionarios de América Latina. Cuando buena parte de las revistas latinoamericanas, desde los 20 en adelante, las españolas, desde la guerra civil en adelante, su vocación era la organización y la estrategia, y la producción de hegemonía, y la producción de ideología. Entonces, creo que en lugar de estar creando canales de YouTube, tendríamos que estar pensando en cómo las tecnologías pueden ayudar a los movimientos sociales a actuar, a los movimientos sociales, a los sindicatos, a los partidos políticos, a las asociaciones ciudadanas, a la sociedad civil en sí, ¿vale? A coordinarse socialmente de manera más efectiva y a crear estrategia y a crear organización. O sea, no es lógico que no estemos que la única forma de utilizar las tecnologías sea YouTube, cuando podríamos estar utilizando todas las conferencias que hay en YouTube, que puedes extraer las transcripciones de los vídeos, todos los papers académicos que he publicado, que muchos están en Open Access, gracias en parte a las universidades públicas latinoamericanas y españolas. Podemos estar utilizando los podcasts, podemos estar utilizando los libros digitalizados presentes en los archivos, podemos estar utilizando los artículos periodísticos,
para con toda esa información, con todo ese conocimiento, hacer formas mucho más ágiles y efectivas de crear discurso, de encontrar a gente que esté trabajando los mismos aspectos o que esté trabajando políticamente de la misma manera y empezar a coordinarnos desde ahí para crear grupos descentralizados de trabajo, de producción de argumentarios, de producción de estrategia, de producción de tácticas. Es decir, las tecnologías nos pueden dar una base encima de las tecnologías desarrolladas de manera popular, es decir, en alianzas muy claras entre inteligencias técnicas, ingenieras, científicas de datos y activistas, o con arquitectos urbanos, alianzas interdisciplinares. Creo que si entendiéramos las tecnologías de esa forma, para empezar, la revolución no sé, pero para empezar, la batalla política podría empezar a darse. Es decir, tener relaciones distintas con la técnica, lo cual equivaldría a entenderla de una forma muy distinta y una forma que, por algún motivo, no está en ningún lugar. O sea, no hay ni siquiera un partido político que diga, es que tengo que posicionarme sobre cosas, sobre las energías renovables y cómo afectan a la producción agrícola en no sé qué territorio. Y claro, la gente se posiciona dando respuestas estúpidas que contribuyen a redes de comunicación que solo hacen circular mercancías, cuando en realidad podríamos tener sistemas para, en muy pocos clics, acceder a los papers que se han publicado, a los párrafos exactos y tener a gente trabajando intensamente en crear argumentario, en gente trabajando intensamente en formar a cuadros con un objetivo claro, que sea derrotar a ese sistema o al menos empezar a introducir líneas, empezar a tratar de explotar las líneas de flotación del sistema capitalista. Sobre todo las tecnologías aplicadas a la sociedad y a la cultura, porque una de las claves para la revolución es que quien tenga acceso a esas infraestructuras de conocimiento no sea Google, que es una empresa en Palo Alto que no sabe nada de lo que hace la gente en Córdoba, porque Google no sabe nada de lo que hace la gente en esta ciudad, más allá de la información que pueda recopilar. Quien sabe lo que hace la gente en esta ciudad sois vosotros, los gremios, son los movimientos sociales, son las organizaciones sociales. Entonces, ¿cómo conseguimos que esas infraestructuras, el acceso a esas infraestructuras y la gestión de esas infraestructuras, la de vivienda y la de urbanismo, que es Airbnb, la de movilidad, que es Uber o Cabify o Didi, cómo conseguimos que eso, las de economía, en este caso, que son las nubes de estas tres empresas, en lugar de que estén en manos de cooperativas, por ejemplo, que puedan gestionar de manera mucho más eficiente esas infraestructuras, cómo conseguimos que esas infraestructuras, politizarlas, empezar a politizarlas desde la praxis de los propios movimientos, para empezar a trabajar con esas plataformas de una manera distinta y empezar a relacionarnos con ellas de una manera distinta. Porque entonces, y ahí ya podemos empezar a dar la batalla por lo que Engels llamaba la administración de las cosas bajo el comunismo, que es la forma que él llamaba el Estado y que es la forma que él llamaba la institucionalidad, y tendría una sociedad emancipada del capital. Si empezamos ya desde la praxis de los propios movimientos a entender las tecnologías, porque la revolución no va a llegar o que un día te digan, ahora tienes un móvil que lo ha creado el Estado. Eso no va a ocurrir nunca. Requiere, del mismo modo en que asentar las tecnologías actuales ha requerido campañas enormes de publicidad por parte de las empresas, regalos de teléfonos, bombardeos constantes para que nos bajemos Instagram, para que nos bajemos TikTok. Del mismo modo, tenemos que empezar a crear una praxis emancipatoria y una praxis revolucionaria desde los movimientos sociales, porque esa será la única forma de que después, desde el Estado o desde lo que sea el Estado posteriormente, podamos empezar a aplicarlas. Y voy a explicar, o voy a tratar de ilustrar muy brevemente, que es una cosa que hemos conversado antes y que ya os va a sonar, pero que quede para las cámaras. Cuando entendemos que ahí está casi esta necesidad de que las tecnologías sirvan, y es uno de los argumentos que hago en Utopías Digitales, a un fin distinto al que establece el mercado, que es la circulación de mercancías, aunque sea a través de la ignorancia y a través del negacionismo, ya sea sobre las consecuencias del cambio climático o sobre cualquiera de las boludeces que dice nuestro querido presidente, cuando conseguimos pensarlas de una manera distinta como el mercado lo entiende y también como el Estado lo ha entendido hasta ahora, porque el Estado desde la Guerra Fría solo ha conseguido entender las tecnologías como si fuera una forma de decir, oíd, es que el mercado distribuye muy bien los bienes y recursos. Tenemos que conseguir Big Data y algoritmos para que el Estado lo haga mejor. Y es como, muy bien, pero el mercado no consigue legitimarse a través de las tecnologías porque distribuya los recursos y los bienes mejor. El mercado, a través de las tecnologías, consigue legitimarse porque ha conseguido que el capital conquiste cada esfera de nuestra vida.
y nos configure como sujetos. Es decir, el mercado se ha convertido ya en sí en una infraestructura de la modernidad misma, o sea, en la institución central de la modernidad, que es de hecho lo que está intentando hacer Javier Milei aquí, que el mercado y no las instituciones previas peronistas entre las que se encuentra la universidad tengan una labor central. Por eso creo que tenemos que tratar de pensar qué instituciones pueden servirnos para plantear una alternativa a esa infraestructura que el mercado entiende que es la modernidad, es decir, una infraestructura del ser, una infraestructura donde nos descubrimos a nosotros y a nosotras mismas, donde rebuscamos en nuestras identidades para saber quiénes somos, donde decidimos quiénes queremos ser, qué queremos ser, cómo queremos serlo, donde descubrimos lo nuevo. Es la promesa de la modernidad, al fin y al cabo. Por eso, cuando accedemos a una aplicación, o cuando accedemos a la App Store, a la Google Store o a la App Store, no estamos haciendo una relación de mercado mera, una relación económica, sino que para mí hay algo epistemológico ahí, incluso fenomenológico, podríamos decir. Porque si tú quieres descubrir una película nueva, vas a ir a Netflix, o a Amazon Prime, o a Apple TV, o a Disney. Si quieres descubrir una canción nueva, vas a ir a Spotify o a YouTube. Si quieres descubrir relaciones sociales distintas, en un momento en el que todo es individualismo y la sociedad quién es esa persona, decía Thatcher, te vas a Instagram, te vas a las redes sociales, incluso si quieres descubrir a gente nueva con la que ligar, te vas a aplicaciones. Para cada cosa que quieras descubrir, siempre hay una promesa de la modernidad que está ahí. Entonces, si queremos hacer la revolución, tenemos que dotarle a la administración de las cosas bajo el socialismo, al Estado, o como le queremos llamar, de una infraestructura tecnológica nueva, de una institucionalidad nueva. Voy a exponer mínimamente lo que opino que puede ser esa institucionalidad en el caso argentino y cierro. Especialmente, ahora que habléis del 23 de abril, de la gran marcha educativa, que a mí me recuerda mucho al mayo del 68, que es donde se empieza a poner sobre la mesa esta cosa de que hoy la sociedad contemporánea también produce deseo, también problematiza una esfera que no es la de las necesidades, que no somos sujetos, ¿no?, que entramos a trabajar de 9 a 5 y luego dejamos de trabajar, ¿no?, que dejamos de ser humanos, ¿no? Y eso es uno de los problemas del marxismo, que de 9 a 5 está muy bien, pero cuando sales de trabajar, ¿qué pasa, no? Como si la única forma de crear valor, o como si la única actividad humana fuera coger un martillo y pegar una tuerca en una fábrica colectivizada. Claro, es que en un momento donde en los últimos 15 años se ha puesto de manifiesto que las tecnologías tienen una capacidad de afectar a nuestras subjetividades, a nuestros deseos, a la esfera de las libertades, no a la esfera de las necesidades. La esfera de las necesidades, ergo el trabajo. La esfera de las libertades, la innovación, la creatividad humana, que son atributos del ser humano. Los tiene cualquier persona. O sea, cuando tienes un móvil aquí y abres Instagram, que es un dispositivo, es una interfaz de la modernidad, eso es a lo que yo llamo infraestructura de la modernidad. Abres Instagram y tienes la opción de subir una foto. Y sabes que va a tener más like cuanto más te automercantilices tu cuerpo. Cuando abres Twitter para poner una opinión política, sabes que va a tener más retweets cuanto más sencilla y simple sea. Esas son los interfaces que ahora mismo establece la modernidad. Y que en lugar... Entonces, no es que el mercado nos dé la creatividad para poner memes. Hacer un meme, en pensar un meme, es previo al mercado. Solo que la única forma de canalizarlo e institucionalizarlo es a través del mercado. Entonces, entendemos que el mercado subdesarrolla nuestras capacidades humanas y creativas. Entonces necesitamos instituciones que las maximicen. ¿Cuál es la institución que más maximiza esa esfera? Pues estamos en ella, la universidad. Al menos como se la entiende acá. La universidad como ese espacio donde realmente podemos descubrir cosas que están fuera del mercado, que están fuera del Estado y que tienen que ver con nuestra vida corriente, con nuestra vida diaria, con lo que Raymond Williams llamaba lo cotidiano. Raymond Williams decía, hay que dejar de establecer esta distinción marxista entre lo homo economicus y lo homo cultural, porque en realidad la manera en que nos comunicamos con otras personas, la manera en que entendemos la realidad, la manera en que nos comunicamos, tiene que ver con esto. Tiene que ver con lo cotidiano, tiene que ver con lo ordinario. Y esa es una de las capas o una de las esferas que creo que las universidades llenan. O sea, cuando vienes aquí, no estás sí que estás bajo la visión neoliberal de la universidad preparándote para ser un sujeto que produce y a cambio produce plusvalía y a cambio recibe un salario que cada vez es peor. Vale, es cierto que eso está ahí, es cierto que las universidades cada vez se están mercantilizando más para que eso sea la única dimensión, pero realmente cuando llegas a la universidad, y cualquier persona que lo haya experimentado, sabes que es totalmente distinta. Sabes que yo me politicé gracias a profesores de la universidad.
para empezar, accedes a conocimiento que nunca había puesto el mercado ahí, a menos que tengas una familia que estaba muy formada culturalmente, pero no todo el mundo tiene ese privilegio. Cuando efectivamente creas comunidad, haces sociedad, produces colectividad con otros compañeros y compañeras. Cuando sales de clase, a veces has escuchado a un profesor maravilloso, sales y dices, lo comunicáis, lo ponéis, otras veces es una chapa y dices, bueno, ha sido una chapa, pero vamos a seguir pensando, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos que la universidad, que para mí es una infraestructura para la producción, que es una infraestructura para la felicidad, que es una infraestructura para la soberanía, que es una infraestructura para la libertad, que es una infraestructura para crear subjetividades nuevas, deseos nuevos, formas de entender la realidad nuevas? ¿Cómo conseguimos que la manera en que funcionan las universidades formen parte de la nueva institucionalidad bajo esa suerte de revolución digital? La institución de la universidad es un ejemplo, por poner alguno, hay muchos. En el libro pongo otros. Las bibliotecas son un ejemplo muy claro, son instituciones creadas en los márgenes del mercado. Ahora bien, buena parte de esas instituciones, que en muchos casos se han creado, especialmente en Europa, debido a la enorme burocracia que ha habido y debido a las estrategias coloniales de los países que han creado estas, quiero decir, las burocracias alemanas, francesas, son muchísimo más poderosas que cualquier burocracia de América Latina. ¿Cómo conseguimos dotarles a estas nuevas instituciones, que puede ser la universidad, pero no tiene por qué ser, de darles una modernidad nueva, un modernismo de no mercado nuevo, como decía Jenny Morozov, ¿no? Un modernismo sin mercado, donde la cultura, donde la sociedad pueda escalar, amplificar y elevar al ser humano de una manera que el mercado, la empresa y la economía no puede. Hasta ahora todo es, bueno, tú tienes una idea en la economía digital, que tienes una idea para solucionar algún problema, bueno, pues monta una startup, o le pides dinero a papá y mamá porque lo tienen y son ricos, o vas al mercado de capitales y le dices, Barclays, dame 1 millón en una ronda de inversiones que quiero montar una aplicación, y te dice, gran idea, ¿cómo la vas a rentabilizar? Extractivismo de datos, venta de publicidad, destrucción del sujeto, mercantilización del sujeto. ¿Por qué todas esas capacidades inventivas que tenemos en nuestro día a día, toda esa creatividad, no la podemos institucionalizar en lo que yo en el libro llamo el Estado como software libre? ¿Y por qué en lugar de hacerlo como individuos o como emprendedores, el emprendedor es un sujeto que no es un sujeto individual, sino que es un sujeto colectivo? Y es interdisciplinar. Es el artista hablando con la ingeniera o la científica de datos, que al mismo tiempo se relaciona con la arquitecta urbana o con la... ¿no? Y ahí podemos crear una infraestructura del Estado totalmente nueva, entendida como un software libre. Y pongo un par de ejemplos. ¿Qué problemas tienen nuestras sociedades contemporáneas? Y cómo la universidad o cómo esas instituciones nuevas que creemos pueden dar las respuestas. Que tenemos problemas sobre la sanidad. La sanidad, que es una infraestructura maravillosa, propia del estado de bienestar, sobre todo la sanidad pública, pero que en la era del Big Data te permite recopilar muchos más datos. Es decir, el avance del capitalismo y el avance de las tecnologías digitales también han complejizado toda nuestra vida y todas nuestras interacciones. Ahora, la manera habitual es tú te comunicas por WhatsApp o tú te comunicas por Instagram, aplicaciones... Pero claro, ¿cómo conseguimos captar toda esa comunicación, todos esos productos lingüísticos del habla, de la capacidad humana, en instituciones distintas? Y, por ejemplo, si se juntan un grupo de expertos y expertas en materia sanitaria con un grupo de científicas de datos que son capaces de desarrollar una aplicación cruzando datos de todas las universidades públicas, datos que nosotros y nosotras aceptamos de manera democrática ceder para predecir una enfermedad, eso que se puede conseguir, pongamos aquí, en la Universidad Nacional de Córdoba, que puede ser una innovación que se consiga aquí con un plan de desarrollo nacional centrado en conseguir ese tipo de soluciones. ¿Por qué lo que se consiga en Córdoba no puede llevarse a Buenos Aires? ¿O por qué no se puede llevar a Rosario? ¿O por qué no se puede llevar a lugares donde las infraestructuras son una basura? ¿O por qué no podemos empezar a crear tratados incluso comerciales no centrados en la propiedad intelectual, donde podamos intercambiar, donde podamos tener, como si fueran... Para mí el internacionalismo digital es tener repositorios colectivos a nivel de Estado y de país, y que permanentemente el Estado, las instituciones que creemos, financie ese tipo de experimentos. Vamos a intentar buscar aplicaciones de manera colectiva para solucionar los problemas colectivos y después experimentar a nivel local, a nivel de barrio, a nivel de ciudad, a nivel de región, a nivel de Estado. Y luego
compartirlas. Pero lo mismo que pasa para la sanidad puede servir para la educación, puede servir para el urbanismo, no sé, buscar soluciones a que las casas viejas tengan goteras. ¿Cuál es la forma más eficiente de que la gente no sufra bronquitis, la gente precaria y se muera por ese tipo de... ¿Cómo buscamos soluciones nuevas? ¿Cómo nos sirven los datos? ¿Cómo nos sirven las alianzas interdisciplinares? Y de esta forma ir creando una institucionalidad, ir creando nuevas instituciones, que además, para mí esto es socialismo, es decir, que todo lo que a ti se te ocurre en tu día a día no tengas que pagar, no tengas que crear una startup para compartirlo. Es que el Estado te da la infraestructura para que tú puedas socializarlo y que además sea una infraestructura auditable, que tú la puedas abrir, que la puedas revisar, como decía Lefort, permanentemente revisable. El código como espacio vacío de poder. Entonces, por ahí es por donde yo creo que podemos dar no solo ya una alternativa de cómo hacer la revolución, sino también cómo disputarle el concepto de libertad, el concepto de emprendimiento y todas estas palabras que los neoliberales han conseguido problematizar. Y cuando lo conseguimos hacer, creo que podemos estar ya, bueno, aparte de las guerrillas digitales que tengamos que hacer, no sé cómo vamos a hacer para mandar drones y destruir los centros de datos de Google. Hoy he estado en uno aquí, creo que es muy difícil, pero bueno, al margen de las guerrillas digitales, que tendrán que venir, que eso es otro debate, o sea, otro día hablamos de cómo, cuando hablamos de organización y estrategia, habrá una pata, no sé si será violenta, Allende decía que no, los Tupamaros y el Che decían que sí, no lo sé, o sea, cada país tendrá una vía distinta, yo ahí no voy a entrar porque en mi paso en Argentina no quiero que se acabe en la cárcel, por lo tanto, ahí lanzo unas ideas que creo que podemos debatir. Muchas gracias. Muy bien, un vasco terminando explicándonos del terrorismo al final. Excelente. Era lo que nos faltaba. Exacto. Hacía falta que lo dijera así. Bueno, muchas gracias. Sí, yo la verdad que lo presenté acá, si no presenté su libro justamente, Utopías Digitales, Imaginar el fin del capitalismo, ¿no? De vuelta retomando la frase de Jameson o de tantos otros que la tomaron, para justamente eso, ¿no? Ver cómo ir más allá de este momento del capitalismo. Bueno, no sé, me parece que fue muy clara, muy interesante la charla. Habremos preguntas, debates, opiniones, objeciones. Gracias.